Capítulo 209. De cómo impusimos en muy buenas y santas doctrinas a los indios de la Nueva España, y de su conversión, y de cómo se bautizaron, y volvieron a nuestra santa fe, y les enseñamos otidos que se usan en Castilla, y a tener y guardar justicia. Después de quitadas las idolatrías y todos los malos vicios que se usaban, quiso nuestro Señor Dios que con su santa ayuda, y con la buena ventura y santas cristiandades de los cristianísimos emperador Don Carlos, de gloriosa memoria, y de nuestro Rey y Señor, felicísimo e invictísimo Rey de las Españas, Don Felipe nuestro Señor, su muy amado y querido Hijo, que Dios le dé muchos años de vida con acrecentamiento de más reinos, para que en este su santo y feliz tiempo lo goce él y sus descendientes. Se han bautizado desde que los conquistamos todas cuantas personas había, así hombres como mujeres, y niños que después han nacido que de antes iban perdidas sus ánimas a los infiernos, y ahora como hay muchos y buenos religiosos de Señor San Francisco y de Santo Domingo y de Nuestra Señora de la Merced, y de otras órdenes, andan en los pueblos predicando, y en siendo la criatura de los días que manda nuestra Santa Madre Iglesia de Roma, los bautizan, y demás de esto, con los santos sermones que les hacen. El Santo Evangelio está muy bien plantado en sus corazones y se confiesan cada año, y algunos de los que tienen más conocimiento a nuestra Santa Fe se comulgan. Y demás de esto, tienen sus iglesias muy ricamente adornadas de altares, y todo lo perteneciente para el santo culto divino, con cruces y candeleros y ciriales, y caliz y patenas, y platos, unos chicos y otros grandes, de plata, e incensario, todo labrado de plata. Pues capas, casullas y frontales, en pueblos ricos los tienen, y comúnmente de terciopelo y damasco y raso y de tafetán, diferenciados en las colores y labores, y las mangas de las cruces muy labradas de oro y seda, y en algunas tienen perlas, y las cruces de los difuntos de raso negro, ven ellas figurada la misma cara de la muerte, con su disforme semejanza y huesos, y el cobertor de las mismas andas, unos las tienen buenas y otros no tan buenas. Pues campanas, las que han menester según la calidad que es cada pueblo. Pues cantores de capilla de voces bien concertadas, así tenores como tiples y contraltos, no hay falta, y en algunos pueblos hay órganos, y en todos los más tienen flautas y chirimías y sacabuches y dulzainas. Pues trompetas altas y sordas, no hay tantas en mi tierra, que es Castilla la Vieja, como hay en esta provincia de Guatemala. Y es para dar gracias a Dios, y cosa muy de contemplación, ver cómo los naturales ayudan a decir una santa misa, en especial si la dicen franciscos o mercenarios que tienen cargo del curato del pueblo donde la dicen. Otra cosa buena tienen, que les han enseñado los religiosos, que así hombres como mujeres, niños que son de edad para las de prender, saben todas las santas oraciones en sus mismas lenguas que son obligados a saber, y tienen otras buenas costumbres cerca de la santa cristiandad, que cuando pasan cabe un santo altar o cruz abajan la cabeza con humildad y se hincan de rodillas, y dicen la oración del Paternoster o el Ave María, y más les mostramos los conquistadores a tener candelas de cera encendidas delante los santos altares y cruces. Porque de antes no se sabían aprovechar de ella en hacer candelas. Y demás de lo que dicho tengo, les enseñamos a tener mucho acato y obediencia a todos los religiosos y a los clérigos, y que cuando fuesen a sus pueblos les saliesen a recibir con candelas de cera encendidas y repicasen las campanas, y les diesen bien de comer, y así lo hacen con los religiosos, y tenían estos cumplimientos con los clérigos. Demás de las buenas costumbres por mí dichas tienen otras santas y buenas, porque cuando es el día del Corpus Christi o de Nuestra Señora o de otras fiestas solenes que entre nosotros hacemos procesiones, salen todos los más pueblos cercanos de esta ciudad de Guatemala en procesión con sus cruces y con candelas de cera encendidas, y traen en los hombros en andas la imagen del santo o santa de que es la advocación de su pueblo, lo más ricamente que pueden, y vienen cantando las letanías y otras santas oraciones. Y tañen sus flautas y trompetas, y otro tanto hacen en sus pueblos cuando es el día de las tales solenes fiestas, y tienen costumbre de ofrecer los domingos y pascuas, especialmente el día de Todos Santos. Y pasemos adelante, y digamos cómo todos los más indios naturales de estas tierras han deprendido muy bien todos los oficios que hay en Castilla entre nosotros, y tienen sus tiendas de los oficios y obreros, y ganan de comer a ello, y los plateros de oro y de plata, así de martillo como de vaciadizo, son muy extremados oficiales, y asimismo lapidarios y pintores, y los entalladores hacen tan primas obras con sus sutiles alegras de hierro, especialmente entallan esmeriles, y dentro de ellos figurados todos los pasos de la Santa Pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo.
que si no los hubiera visto, no pudiera creer que indios lo hacían, que se me significa a mi juicio que aquel tan nombrado pintor como fue el muy antiguo Apeles y de los de nuestros tiempos que se dicen Berruguete y Micael Ángel, ni de otro moderno ahora nuevamente nombrado, natural de Burgos que se dice que en sus obras tan primas es otro Apeles del cual se tiene gran fama, no harán con sus muy sutiles pinceles las obras de los esmeriles ni relicarios que hacen tres indios grandes maestros de aquel oficio. Mexicanos que se dicen Andrés de Aquino y Juan de la Cruz y el Crespillo. Y demás de esto, todos los más hijos de principales solían ser gramáticos y lo deprendían muy bien, si no se mandara quitar en el Santo Sínodo que mandó hacer el reverendísimo arzobispo de México, y muchos hijos de principales saben leer y escribir y componer libros de canto llano, y hay oficiales de tejer seda, raso y tafetán, y hacer paños de lana, aunque sean 24enos, hasta frisas y sayal, y manías y frazadas, y son cardadores y perailes y tejedores, según y de la manera que se hace en Segovia y en Cuenca. Y otros sombrereros y jaboneros. Solos dos oficios no han podido entrar en ellos, aunque lo han procurado, que es hacer el vidrio ni ser boticarios. Mas yo los tengo por de tan buenos ingenios que lo deprenderán muy bien, porque algunos de ellos son cirujanos y herbolarios, y saben jugar de mano y hacer títeres y hacen vihuelas muy buenas. Pues labradores de su naturaleza lo son antes que viniésemos a la Nueva España, y ahora crían ganado de todas suertes y doman bueyes, y aran las tierras y siembran trigo, y lo benefician y cogen, y lo venden, y hacen pan y bizcocho, y han plantado sus tierras y heredades de todos los árboles y frutas que hemos traído de España, y venden el fruto que procede de lo, y han puesto tantos árboles que porque los duraznos no son buenos para la salud y los platanales les hacen mucha sombra, han cortado y cortan muchos. Y lo ponen de membrillares y manzanas y perales que los tienen en más estima. Pasemos adelante, y diré de la justicia que les hemos enseñado a guardar y cumplir, y como cada año eligen sus alcaldes ordinarios y regidores y escribanos y alguaciles, fiscales y mayordomos, y tienen sus casas de cabildo, donde se juntan 2 días de la semana, y ponen en ellas sus porteros y sentencian, y mandan pagar deudas que se deben unos a otros, y por algunos delitos de crimen azotan y castigan. Y si es por muertes o cosas atroces, remítenlo a los gobernadores si no hay audiencia real, y según me han dicho personas que lo saben muy bien. En Tlaxcala y en Tezcuco y en Cholula y en Huasosingo y en Tepeaca y en otras ciudades grandes cuando hacen los indios cabildo que salen delante de los que están por gobernadores y alcaldes, maceros con mazas doradas, según sacan los virreyes de la Nueva España, y hacen justicia con tanto primor y autoridad como entre nosotros, y se precian y desean saber mucho de las leyes del reino por donde sentencien. Demás de esto, todos los caciques tienen caballos y son ricos, traen jaeces con buenas sillas, y se pasean por las ciudades, villas y lugares donde se van a holgar o son naturales, y llevan sus indios por pajes que les acompañan, y aun en algunos pueblos juegan cañas y corren toros y corren sortijas, especial si es día de Corpus Christi u de Señor San Juan o Señor Santiago, u de Nuestra Señora de Agosto, o la advocación de la iglesia del santo de su pueblo, y hay muchos que aguardan los toros, y aunque sean bravos. Y muchos de ellos son jinetes, en especial en un pueblo que se dice Quiapa de los indios, y los que son caciques todos los más tienen caballos y algunos hatos de yeguas y mulas, y se ayudan con ello a traer leña y maíz y cal, y otras cosas de este arte, y lo venden por las plazas, y son muchos de ellos arrieros según y de la manera que en nuestra Castilla se usa. Y por no gastar más palabras, todos los oficios hacen muy perfectamente, hasta paños de tapicería. Dejaré de hablar más en esta materia, y diré otras muchas grandezas que por nuestra causa ha habido y hay en esta Nueva España. Capítulo 210. De otras cosas y provechos que se han seguido de nuestras ilustres conquistas y trabajos. Ya habrán oído en los capítulos pasados lo por mí recontado acerca de los bienes y provechos que se han hecho con nuestras ilustres hazañas y conquistas. Diré ahora del oro, plata y piedras preciosas y otras riquezas de granas helanas y hasta zarzaparrilla y cueros de vacas que de esta Nueva España han ido y van cada año a Castilla a nuestro rey y señor, así lo de sus reales quintos como otros muchos presentes que le hubimos enviado así como le ganamos estas tierras sin las grandes cantidades que llevan mercaderes y pasajeros.
porque después que el sabio rey Salomón fabricó y mandó hacer el santo templo de Jerusalén con el oro y plata que le trujeron de las islas de Tarsis y Ofir y Saba, no se ha oído en ninguna escritura antigua que más oro, plata y riquezas han ido cotidianamente a Castilla que de estas tierras, y esto digo así, porque ya que del Pirú, como es notorio, han ido muchos millares de oro y plata, en el tiempo que ganamos esta Nueva España no había nombre del Pirú ni estaba descubierto, ni se conquistó desde ahí a 10 años. Y nosotros siempre desde el principio, como dicho tengo, comenzamos a enviar a su majestad presentes riquísimos, y por esta causa, y por otras que diré, antepongo a la Nueva España, porque bien sabemos que en las cosas acaecidas del Pirú siempre los capitanes y gobernadores y soldados han tenido guerras civiles, y todo revuelto en sangre y en muertes de muchos soldados, y en esta Nueva España siempre tenemos, y ternemos para siempre jamás el pecho por tierra como somos obligados a nuestro Rey y Señor. Y ponemos nuestras vidas y haciendas en cualquiera cosa que se ofrezca para servir a su majestad. Y demás de esto, miren los curiosos lectores que de ciudades, villas y lugares están pobladas en estas partes de españoles que, por ser tantos y no saber yo los nombres de todos, se quedarán en silencio, y tengan atención a los obispados que hay, que son 10, sin el arzobispado de la muy insigne Ciudad de México, y como hay 3 audiencias reales, todo lo cual diré adelante, así de los que han gobernado como de los arzobispos y obispos que ha habido, y miren las santas iglesias catedrales y los monasterios donde están dominicos, como franciscos y mercenarios y agustinos, y miren qué hay de hospitales, y los grandes perdones que tienen, y la Santa Casa de Nuestra Señora de Guadalupe que está en lo de Tepeaquilla, donde solía estar asentado el Real de Gonzalo de Sandoval cuando ganamos a México, y miren los santos milagros que ha hecho y hace de cada día, y démoslo muchas gracias a Dios y a su bendita Madre Nuestra Señora por ello, que nos dio gracia y ayuda que ganásemos estas tierras donde hay tanta cristiandad. Y también tengan cuenta cómo en México hay colegio universal, donde estudian y deprenden la gramática, teología, retórica y lógica y filosofía, y otros artes y estudios, e hay moldes y maestros de imprimir libros, así en latín como en romance, y se gradúan de licenciados y doctores, y otras muchas grandezas pudiera decir, así de minas ricas de plata que en ellas están descubiertas y se descubren a la continua, por donde nuestra Castilla es prosperada y tenida y acatada. Y si no basta lo bien que ya he dicho y propuesto de nuestras conquistas. Quiero decir que miren las personas sabias y leídas esta mi relación desde el principio hasta el cabo, y verán que en ningunas escrituras en el mundo, ni en hechos hazañosos humanos, ha habido hombres que más reinos y señoríos hayan ganado como nosotros los verdaderos conquistadores para nuestro Rey y Señor, y entre los fuertes conquistadores mis compañeros, puesto que los hubo muy esforzados, a mí me tenían en la cuenta de ellos, y el más antiguo de todos, y digo otra vez que yo lo digo tantas veces, que yo soy el más antiguo y he servido como muy buen soldado a su majestad. Y quiero poner una cuestión a manera de diálogo, y es, que habiendo visto la buena e ilustre fama que suena en el mundo de nuestros muchos y buenos y notables servicios que hemos hecho a Dios y a su majestad y a toda la cristiandad, da grandes voces y dice que fuera justicia y razón que tuviéramos buenas rentas y más aventajadas que tienen otras personas que no han servido en estas conquistas ni en otras partes a su majestad. Y asimismo pregunta que dónde están nuestros palacios y moradas, y qué blasones tenemos en ellas diferenciadas de las demás, y si están en ellas esculpidos y puestos por memoria nuestros heroicos hechos y armas, según y de la manera que tienen en España los caballeros que dicho tengo en el capítulo pasado, que sirvieron en los tiempos pasados a los reyes que en aquella sazón reinaban, pues nuestras hazañas no son menores que las que ellos hicieron, antes son de muy memorable fama, y se pueden contar entre los nombrados que ha habido en el mundo. Y demás de esto, pregunta la ilustre fama por los conquistadores que hemos escapado de las batallas pasadas, y por los muertos dónde están sus sepulcros y qué blasones tienen en ellos. A estas cosas se le puede responder con mucha brevedad. Oh excelente e ilustre fama, y entre buenos y virtuosos deseada y loada, y entre maliciosos y personas que han procurado oscurecer nuestros heroicos hechos no querrían ver ni oír vuestro ilustre nombre, porque nuestras personas no ensalcéis como conviene. Hágoos, señora, saber que de 550 soldados que pasamos con Cortés desde la isla de Cuba, no somos vivos en toda la Nueva España de todos ellos, hasta este año de 1568 que estoy trasladando esta relación.
sino 5, que todos los demás murieron en las guerras ya por mí dichas, en poder de indios y fueron sacrificados a los ídolos y los demás murieron de sus muertes. Y los sepulcros, que me pregunta dónde los tienen, digo que son los vientres de los indios, que los comieron las piernas y muslos, brazos y molledos, pies y manos. Y lo demás, fueron sepultados sus vientres, que echaban a los tigres y sierpes y leones que en aquel tiempo tenían por grandeza en casas fuertes, y aquellos fueron sus sepulcros y allí están sus blasones, y a lo que a mí se me figura, con letras de oro habían de estar escritos sus nombres, pues murieron aquella cruelísima muerte, y por servir a Dios y a su majestad y dar luz a los que estaban en tinieblas. Y también por haber riquezas que todos los hombres comúnmente venimos a buscar. Y demás de le haber dado cuenta a la ilustre fama, me pregunta por los que pasaron con Narváez y con Garay. Digo que los de Narváez fueron 1300, sin contar entre ellos hombres de la mar, y no son vivos de todos ellos sino 10 o 11, que todos los más murieron en las guerras y sacrificados, y sus cuerpos comidos de indios, ni más ni menos que los nuestros. Y los que pasaron con Garay de la isla de Jamaica, a mi cuenta, con las 3 capitanías que vinieron a San Juan de Ulúa, antes que pagase el Garay con los que trajo a la postre cuando él vino. Serían por todos 1200 soldados, y todos los más fueron sacrificados en la provincia de Pánuco, y comidos sus cuerpos de los naturales de la provincia. Y demás de esto, pregunta la loable fama por otros 15 soldados que aportaron a la Nueva España, que fueron de los de Lucas Vázquez de Ayllón cuando le desbarataron, y él murió en la Florida. A esto digo que todos son muertos. Y hágoos saber, excelente fama, que de todos los que he recontado y ahora somos vivos de los de Cortés, hay 5, y estamos muy viejos y dolientes de enfermedades, y muy pobres y cargados de hijos e hijas para casar y nietos, y con poca renta, y así pasamos nuestras vidas con trabajos y miserias. Y pues ya he dado cuenta de lo que me han preguntado, y de nuestros palacios y blasones y sepulcros, suplícoos, ilustrísima fama, que de aquí adelante alcéis más vuestra excelente y virtuosísima voz, para que en todo el mundo se vean claramente nuestras grandes proezas, porque hombres maliciosos, con sus sacudidas y envidiosas lenguas, no las escurezcan. A esto que he suplicado a la virtuosísima fama, me responde que lo hará de muy buena voluntad, y que se espanta cómo no tenemos los mejores repartimientos de indios, pues los ganamos, y su majestad lo manda dar como lo tiene el marqués Cortés. No se entiende que sea tanto, sino moderadamente. Y más dice la loable fama que las cosas del valeroso y animoso Cortés han de ser siempre muy estimadas y contadas entre los hechos de valerosos capitanes, y que no hay memoria de ninguno de nosotros en los libros históricos que están escritos del coronista Francisco López de Gomora, ni en la del doctor Illescas que escribió el Pontifical, ni en otros modernos coronistas. Y solo el marqués Cortés dicen en sus libros que es el que lo descubrió y conquistó, y que los capitanes y soldados que los ganamos quedamos en blanco, sin haber memoria de nuestras personas y conquistas, y que ahora se ha holgado mucho en saber claramente que todo lo que he escrito en mi relación es verdad, y que la misma escritura consigo al pie de la letra dice lo que pasó, y no lisonjas viciosas, ni por sublimar a un solo capitán quieren deshacer a muchos capitanes y valerosos soldados, como ha hecho el Francisco López de Gómora y los demás coronistas que siguen su propia historia. Y más me prometió la buena fama que por su parte lo porná con voz muy clara a de quiera que se jaler. Y demás de lo que ella declara que mi historia si se imprime, cuando la vean e oigan, la darán fe verdadera, y escurecerá las lisonjas de los pasados. Y demás de lo que he propuesto a manera de diálogo, me preguntó un doctor, oidor de la Audiencia Real de Guatemala, que como Cortés, cuando escribía a su majestad y fue la primera vez a Castilla, no procuró por nosotros, pues por nuestra causa, después de Dios, fue marqués y gobernador. A esto respondí entonces, y ahora lo digo, que, como tomó para sí al principio cuando su majestad le hizo merced de la gobernación, todo lo mejor de la Nueva España, creyendo que siempre fuera señor absoluto y que por su mano nos diera indios o quitara, y a esta causa se presumió que no lo hizo ni quiso escribir, y también, porque en aquel tiempo su majestad le dio el marquesado que tiene, y como le importunaba que le diese luego la gobernación de la Nueva España, como de antes la había tenido, y le respondió que ya le había dado el marquesado. No curó de demandar cosa ninguna para nosotros que bien nos hiciese, sino solamente para él.
Y demás de esto, habían informado el factor y veedor y otros caballeros de México a su majestad que Cortés había tomado para sí las mejores provincias y pueblos de la Nueva España, y que había dado a sus amigos y parientes que nuevamente habían venido de Castilla otros buenos pueblos, y que no dejaba para el real patrimonio sino poca cosa. Después supimos mandó su majestad que de lo que tenía sobrado diese a los que con él pasamos, y en aquel tiempo su majestad se embarcó en Barcelona para ir a Flandes. Y si Cortés en el tiempo que ganamos la Nueva España la hiciera 5 partes, y la mejor y de más ricas provincias y ciudades diera la 5ª parte a nuestro rey y señor de su real quinto, bien hecho fuera, y tomara para sí 1 parte y media, y dejara para iglesias y monasterios y propios de ciudades, y que su majestad tuviera que dar y hacer mercedes a caballeros que le servían en las guerras de Italia o contra turcos o moros, y las 2 partes y media nos repartiera perpetuas, con ellas nos quedáramos. Así Cortés con la 1 parte como nosotros, porque, como nuestro César fue tan cristianísimo y no le costó el conquistar cosa ninguna, nos hiciera estas mercedes. Y demás de esto, como en aquella sazón no sabíamos qué cosa era demandar justicia, ni a quién la pedir sobre nuestros servicios, ni otros agravios y fuerzas que pasaban en las guerras, sino solamente al mismo Cortés como capitán, y que lo mandaba muy y de hecho, nos quedamos en blanco con lo poco que nos habían depositado, hasta que vimos que a don Francisco de Montejo, que fue a Castilla ante su majestad, le hizo merced de ser adelantado y gobernador de Yucatán, y le dio los indios que tenía en México y le hizo otras mercedes. Y Diego de Ordaz, que asimismo fue ante su majestad, le dio una encomienda de Santiago y los indios que tenía en la Nueva España, y a don Pedro de Alvarado, que también fue a besar los pies a su majestad, le hizo adelantado y gobernador de Guatemala y Chiapa, y comendador de Santiago, y otras mercedes de los indios que tenía. Y a la postre fue Cortés y le dio el marquesado y capitán general del Mar del Sur. Y des que los conquistadores vimos que los que no parecían ante su majestad no tenían quien supliqueis nos hiciese el rey mercedes. Enviamos a suplicalle que lo que de allí adelante vaqueis nos lo mandase dar perpetuo. Y como se vieron nuestras justificaciones cuando envió la primera audiencia real a México, y vino en ella por presidente Nuño de Guzmán y por oidores el licenciado Delgadillo, natural de Granada, y Matienzo, de Vizcaya, y otros 2 oidores que llegando a México murieron, y mandó su majestad expresamente al NNO de Guzmán que todos los indios de la Nueva España hiciesen un cuerpo, a fin que las personas que tenían repartimientos grandes que les había dado Cortés, que no les quedasen tanto y les quitasen delo, y que a los verdaderos conquistadores nos diese los mejores pueblos y de más renta, y que para su real patrimonio dejasen las cabeceras y mejores ciudades. Y también mandó su majestad que a Cortés que le contaren los vasallos, y que le dejasen los que tenían capitulados en su marquesado, y lo demás no me acuerdo qué mandó sobre ello. Y la causa por donde no hizo el repartimiento perpetuo el Nuño de Guzmán y los oidores fue por malos terceros, que por su honor aquí no nombro, porque le dijeron que si repartía la tierra, que cuando los conquistadores y pobladores se viesen con sus indios perpetuos no les temían en tanto acato ni serían tan señores de les mandar. Porque no tenían que quitar ni poner, ni les vernían a suplicar que les diesen de comer, y de otra manera que ternían que dar de lo que vaqueis a quien quisiesen, bellos serían ricos y ternían mayores poderes, y a este fin se dejó de hacer. Verdad es que el Nuño de Guzmán y los oidores, embacando indios, luego los depositaban a conquistadores y pobladores, y no eran tan malos como los hacían para los vecinos y pobladores, que a todos les contentaban y daban de comer. Y si les quitaron redondamente de la audiencia real, fue por las contrariedades que tuvieron con Cortés y sobre el errar de los indios libres por esclavos. Quiero dejar este capítulo y pasaré a otro, y diré acerca del repartimiento perpetuo.